Bienvenido a Derivados de Alto Perdido. Los objetivos de este video serán encontrar los derivados de la orden superior y dar una función de distancia, encontrar la velocidad y la función de aceleración. Este video duró mucho, así que esta es la parte 1 de 2 sobre derivados de orden superior. Hasta la clase, hemos encontrado una variedad de derivados. Por ejemplo, si tenemos la función f de x es igual 3x al cuarto, 2x cuadrado, 9 podemos aplicar la regla de potencia para obtener el derivado igual a 12x cubado, 4x. F' of x es el primer derivado de f of x, sin embargo podemos encontrar el segundo, tercer y cuarto derivado como sigue. Si tomamos el derivado del derivado, obtendremos el segundo derivado y si tomamos el derivado del segundo derivado obtendremos el tercer derivado y tanto. Entonces, por ejemplo, usando el derivado de arriba, si queremos encontrar el segundo derivado, simplemente tenemos que encontrar el derivado del derivado, que nos daría 36x cuadrados, 4 otra vez, usando la regla de energía. Hay una variedad de notación utilizada para derivados de orden superior. Esta primera fila representa el primer derivado. La segunda fila sería el segundo derivado y tanto. Puede querer pausar el video aquí y mirar todas las notas diferentes que se pueden usar. ¿Cuál es el punto de encontrar derivados de orden superior? Recuerde la medida derivada la tasa de cambio en, y respecto a x también encuentra la pendiente de una línea tangente a un valor dado de x según las medidas derivadas. La tasa de cambio del primer derivado con respecto a x también encuentra la tasa de cambio de la pendiente de una línea tangente a un valor dado de x otra vez. ¿Para qué sería útil? Si tiene una función de posición SDT que mide la distancia viajada en millas con respecto al tiempo en horas, el primer derivado mediría la tasa instantánea de cambio de distancia con respecto al tiempo, pero cuando mide el cambio a distancia con respecto al cambio a tiempo obtenga velocidad. En este caso, estaría en millas por hora. El segundo derivado mide la tasa instantánea de cambio de velocidad o velocidad con respecto al tiempo. Cuando mide el cambio de velocidad respecto al tiempo, obtendrá aceleración y, obviamente, medir la velocidad y la aceleración puede ser muy útil. Para resumir, la función de velocidad es igual al primer derivado de la función de posición y la función de aceleración es igual al primer derivado de la función de velocidad que también es igual al segundo derivado de la función de posición. Ahora debo mencionar que en matemáticas la palabra velocidad y velocidad a menudo se usan intercambiablemente, sin embargo en física e ingeniería, esto no se hace porque la velocidad requiere dirección mientras que la velocidad no. Bueno, echemos un vistazo a un ejemplo. En el momento t igual 0 un buceador salta de una plataforma 32 pies sobre el agua. La posición del buceador es dada por la función s de t igual 16t cuadrado más 16t más 32. Queremos encontrar lo siguiente. Encuentre el tiempo cuando el buceador llega al agua. Encuentre la velocidad media de t igual 0 a t igual 2. Encuentre la velocidad en el impacto, y encuentre la aceleración en t igual 2. Ahora algunas de estas son preguntas de álgebra, y algunas de ellas son preguntas de cálculo. Echemos un vistazo al primero. Encuentre el tiempo cuando el buceador llega al agua. Bien, s de t es la altura de la Tierra y t es el tiempo. Así que queremos saber cuándo el buceo llega al agua, cuando la altura del agua sería 0. Necesitamos establecer s de t igual 0 y resolver. Vamos a ver si podemos factorar esto. Para obtener dos valores de t igual 2 y t igual menos 1. De inmediato sabemos que el tiempo nunca puede ser negativo, así que esto no es aplicable en esta situación. Así que se parece al buceador golpea el agua después de 2 segundos. Parte B. Encuentre la velocidad media de t igual 0 a t igual 2. Bien, desde t igual 0 representa cuando salta, t igual 2 representa cuando golpea el agua. Estamos encontrando la velocidad media para toda la inmersión. Si recuerda antes, la velocidad media representa la pendiente de una línea segura. Así que esta no es una pregunta de cálculo. Así que necesitamos encontrar los dos puntos cuando t igual 0 y t igual 2. Tan s de 0 sustituyendo un 0 exaneuton es nuestra función, podemos ver que vamos a tener 0 más 32. Así que el primer punto que vamos a usar sería y otra vez
que debería tener sentido porque la altura inicial era 32. SD2 solo resultamos que después de 2 segundos, el buceador golpea el agua. Así que SD2 será igual a 0. Así que los dos puntos que vamos a usar para encontrar la pendiente que representa la velocidad media serán 2, soy 2, y 1 dividido por x2, x1, menos 16 pies por segundo. Recuerda que nuestra altura fue medida en pies. Y nuestro tiempo fue en segundos. La razón de su negativa es porque nuestra velocidad es hacia abajo. Bueno, ahora quiero encontrar la velocidad en el impacto. Recuerda que la función de velocidad es igual al derivado de la función de posición. Así que necesitamos encontrar el derivado de esto que sería 32t aplicando la regla de poder más 16 más 0. Por lo tanto necesitamos evaluar la función de velocidad al valor de t en el impacto. Recuerda que encontramos antes de que tomó el buceo 2 segundos para golpear el agua. Entonces el tiempo es de 2 segundos en el impacto. Parece que vamos a obtener menos 48 pies por segundo. Ahora recuerda que nuestra velocidad media era solo menos 16 pies por segundo, pero se puede ver en el impacto el buceador viajó 3 veces la velocidad media. Esto tiene mucho más significado. Podemos encontrar la velocidad en cualquier instante en el tiempo entre 0 y 2 segundos si deseamos. Ahora si queremos encontrar la aceleración en t igual 2, recuerde que la función de aceleración es igual al derivado de la función de velocidad o al segundo derivado de la función de posición. Pero ya tenemos la función de velocidad. Vamos adelante y encuentre el derivado de eso. Aquí está nuestra función de velocidad. Así que el derivado de este sería menos 32, así que la función de aceleración es constante. ¿Qué otra vez tiene esperanza? Eso es realmente la aceleración debido a la gravedad en la Tierra, así que esperamos que sea una constante. Así que la aceleración para toda la buceo es menos 32 pies por segundo. Otra vez, la razón de su negativa es que la aceleración debido a la gravedad está hacia abajo, lo que nos deja en el lugar en la Tierra.